Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Yo soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Para mí es un gusto presentar el día de hoy a Diana Monsalve de la empresa Brigar Urrutia, empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana. Diana es asociada con 11 años de experiencia profesional asesorando compañías multinacionales en los asuntos migratorios y laborales que se desprenden de los esquemas de asignación internacional de sus trabajadores. Abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, Diana, te doy la palabra y espero que todos disfruten el webinar del día de hoy. En su cajita de preguntas, todos pueden hacer sus preguntas para que al final Diana con mucho gusto los pueda responder. Bienvenidos a todos. Adelante. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias a todos los que están en este webinar. Para mí es un gusto estar acá y poder hablarles de la vinculación de trabajadores extranjeros en Colombia durante la emergencia sanitaria. Consideramos que, bueno, el propósito de este evento es informar a las compañías qué aspectos deben tener en cuenta al momento de contratar trabajadores extranjeros durante la emergencia sanitaria, y consideramos que el tema es relevante en la medida en que el gobierno colombiano de alguna manera está buscando fomentar la inversión extranjera en este momento de reactivación económica mundial. En este webinar vamos a ver los puntos que estoy proyectando en este momento. Vamos a ver quiénes pueden ingresar al país en este momento, cuáles son los esquemas de contratación que se deben tener en cuenta cuando estamos hablando de trabajadores extranjeros. Vamos a hacer un breve recuento sobre acreditaciones profesionales, vamos a hablar de las visas de trabajo y cédulas de extranjería. Finalmente vamos a hablar de cuáles son las obligaciones adicionales para las compañías que contratan trabajadores extranjeros. Bueno, a lo largo de la emergencia sanitaria han surgido interrogantes con relación a la situación laboral de las personas dentro de las compañías, sus contratos de trabajo, sus salarios, cuál es el lugar de trabajo y cuáles son las medidas de bioseguridad para el regreso a las oficinas, entre otros. Ahora bien, cuando se trata de trabajadores extranjeros, se suman interrogantes adicionales con relación a los trámites y obligaciones de naturaleza migratoria que se deben surtir a la luz de la normatividad transitoria y cambiante que tenemos en este momento. En este espacio vamos a hacer un recorrido sobre los pasos que se deben tener en cuenta al momento de contratar trabajadores extranjeros, haciendo un alto en los pasos en donde se deben observar medidas especiales con ocasión de la emergencia sanitaria. Primero que todo, vamos a hacer un recuento sobre quiénes pueden ingresar al país y qué ha sucedido desde que inició la pandemia y se empezaron a tomar medidas en este país para que nos contextualicemos un poco. Primero que todo, el 12 de marzo del año pasado, el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID y esta medida se ha venido extendiendo. Actualmente se encuentra vigente hasta finales de mayo. Como consecuencia de lo anterior, el presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio nacional, que fue desde el 25 de marzo hasta finales de agosto. Para el desarrollo de estas medidas, el gobierno decretó el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas, fluviales a partir del 23 de marzo y prohibió el desembarco de viajeros internacionales, salvo el caso de vuelos de emergencia. Teniendo en cuenta que habían ciudadanos colombianos y residentes extranjeros que no pudieron regresar al país antes del cierre de fronteras, Migración Colombia adoptó un protocolo para el retorno de ciudadanos colombianos y extranjeros residentes que se encontraban en condiciones vulnerables mediante los vuelos humanitarios. Ese protocolo entró en marcha a partir del 10 de abril del año pasado. Durante este periodo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia suspendieron algunos términos que más adelante pues veremos que la mayoría de ellos ya se han restablecido, pero es importante tenerlo en cuenta porque hubo muchos trámites que quedaron en suspenso. El 1 de septiembre terminaron las medidas de aislamiento obligatorio e inició el aislamiento selectivo como una nueva etapa para el manejo de la pandemia en Colombia. Y es en este contexto que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ordenó levantar la suspensión del desembarque con el fin de ingreso y conexión al territorio colombiano. Esto se hizo a partir del 16 de septiembre y en ese momento se hizo todo un sistema de reactivación del transporte aéreo internacional,
el cual se iba a llevar de manera gradual y progresiva bajo el cumplimiento de unos protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad entraron en vigencia al 17 de septiembre del año pasado. Y básicamente lo que estos protocolos buscaron fue implementar una cantidad de obligaciones para los viajeros, para Migración Colombia, para las aerolíneas y para los aeropuertos, todo esto con la finalidad de poder reactivar el ingreso y salida de pasajeros, de viajeros al país. Dentro de las obligaciones que hay en este momento, porque vale decir que el protocolo ha sido modificado, ha tenido unas modificaciones importantes, pero es importante decir que el protocolo que tenemos vigente en este momento y en su última versión contiene las siguientes obligaciones a destacar que son importantes tener en cuenta. 1. Diligenciar el formulario, el formato electrónico CheckMe. Este proceso se debe realizar desde 24 horas hasta 1 hora antes del viaje y el formulario se puede encontrar en el siguiente enlace. Básicamente, si lo pueden ver acá, es a través de la página de Migración Colombia. Y ahí, digamos, la página de Migración Colombia es bastante intuitiva y van a poder llegar al formulario CheckMe, que es lo que deben realizar, el formulario que se debe diligenciar antes del viaje. Adicionalmente, las personas deben instalar la aplicación en el teléfono móvil Corona App. Y esto, digamos, tiene la función de monitorear el estado de salud del viajero mientras se encuentra en territorio colombiano. A su turno, las aerolíneas deberán exigir previo al embarque en el país de origen la prueba PCR con resultado negativo, independiente de la edad del viajero. Este debe haber sido expedido en un término no mayor a 96 horas antes del vuelo. No obstante lo anterior, las aerolíneas deben permitir el embarque de viajeros que en el país de origen no presenten el resultado negativo de la prueba PCR cuando las personas manifiesten que tuvieron dificultad para tomársela o para obtener el resultado en un término estipulado en el vuelo. En estos casos, la aerolínea deberá informar al viajero que una vez ingrese a Colombia deberá guardar un aislamiento preventivo de 14 días. El aislamiento puede terminar antes si el viajero se hace la prueba PCR y el resultado es negativo. Es decir, las personas deben hacerse la prueba PCR con no más de 96 horas previas al viaje. Si no fue posible hacerse la prueba PCR, de todas maneras puede ingresar a Colombia. Sin embargo, debe entrar en un aislamiento preventivo de 14 días. Si la persona quiere salir del aislamiento preventivo de 14 días, pues debe realizarse la prueba PCR acá en Colombia y obtener un resultado negativo. De esa manera va a poder salir sin tener que hacer esta cuarentena. Adicionalmente, las personas deben mantener todas las medidas de bioseguridad del aeropuerto, cumplir con los protocolos de bioseguridad vigente, como el uso de mascarillas todo el tiempo. Para vuelos de más de 2 horas, el viajero debe portar mascarillas nuevas para poder intercambiarlas. Eso es para los vuelos largos, porque las mascarillas se van desgastando, entonces, digamos, es la recomendación tener varias para irlas cambiando. Los operadores de aeropuerto deberán prohibir el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de migración e inmigración. Las aerolíneas deberán recomendar el uso de tapabocas tipo N95 en los mayores de 60 años o aquellos con comorbilidades. Esto no es una obligación, es una recomendación, solamente para aclarar ese punto. Si los términos operacionales lo permiten, las aerolíneas deberán mantener una silla vacía entre pasajeros. No se permitirá abordar a pasajeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. Los servicios de migración automática y Biomic van a estar habilitados en los aeropuertos para las personas que ya cuenten con ello. Y Migración Colombia solo exigirá visas a aquellas nacionalidades restringidas o a quienes lo requieran por su actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que salvo lo que vamos a ver ahora más adelante, no hay una restricción de ingreso al país dependiendo de la nacionalidad de las personas. Es decir, básicamente el ingreso a Colombia se reactiva de manera normal en el sentido de las nacionalidades y quienes necesitan visa para entrar al país seguirán teniendo esa necesidad y quienes no necesitan visa para ingresar al país, pues no se les va a exigir un documento distinto. No obstante lo anterior, van a haber unas excepciones que vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de las obligaciones que Migración debe observar es importante resaltar las siguientes. Migración Colombia debe verificar que los viajeros cuenten con los documentos de viaje. En el caso de extranjeros en proceso de ingreso, solamente serán exigibles los visados para aquellas nacionalidades no restringidas y para aquellos que requieran visa por su actividad, lo que les comenté hace un momento.
En el caso en el que se detecte un posible caso de COVID-19, Migración Colombia deberá activar el protocolo de evento de salud pública de importancia internacional y deberá aplicar los protocolos de bioseguridad diseñados por el gobierno nacional. ¿Quiénes no pueden ingresar al país en este momento? En este momento hay unas restricciones de ingreso a los viajeros provenientes del Reino Unido y de Brasil. El pasado 27 de enero Colombia suspendió los vuelos comerciales desde y hacia Brasil, una medida inicialmente por un mes, pero que actualmente se mantiene vigente. Adicionalmente, el 22 de diciembre Colombia suspendió los vuelos comerciales procedentes del Reino Unido y esta medida aún se mantiene vigente. Todo esto con ocasión del CEPA para prevenir, digamos, el ingreso del CEPA al país. ¿Quiénes sí, dentro de estas restricciones de ingreso hay unas excepciones? Es decir, ¿quiénes procedentes del Reino Unido y de Brasil pueden ingresar? Los colombianos y extranjeros residentes. Para estos efectos, Migración Colombia ha aclarado que los extranjeros residentes para estos efectos solamente serán los que tengan la visa tipo R. Adicionalmente, los diplomáticos y miembros de la tripulación. Por ejemplo, otra excepción que puede haber es si hay un extranjero proveniente del Reino Unido, pero por ejemplo estuvo 14 días en otro país antes de ingresar a Colombia, esa persona sí puede entrar a Colombia. Es decir, si hay una persona del Reino Unido que quiere venir a Colombia, no es colombiano, no es extranjero residente, digamos el mecanismo que puede utilizar para ingresar al país es básicamente hacer esta cuarentena en otro país y luego ingresar a Colombia. Estas medidas van a operar, la medida de la cuarentena, y estas personas básicamente, los que pueden ingresar a Colombia, es decir, los provenientes de Brasil y el Reino Unido, que sean colombianos o sean extranjeros con la visa de residencia, tienen que hacer una cuarentena obligatoria. Es decir, al presentar su prueba PCR negativa no es suficiente para que no hagan la cuarentena, sino que sí o sí van a tener que hacer una cuarentena de 14 días en Colombia. Lo pueden hacer en el hotel donde se estén hospedando, en su casa, en la casa de un amigo. Lo importante a tener en cuenta es que esa cuarentena se debe hacer en la ciudad donde llegó la persona. Es decir, si el extranjero o el colombiano proveniente de estos países llega a Bogotá, pero digamos su destino final es Medellín, la persona tiene que hacer la cuarentena en Bogotá. No puede hacer escala en Bogotá y luego partir para Medellín y hacer su cuarentena en Medellín. No puede, porque de esa manera pues ya se esparció de alguna manera el riesgo. Entonces, Migración Colombia ha sido muy enfático en decir que la cuarentena tiene que ser en el lugar en donde llega la persona. O sea, no en el destino intermedio. Esta cuarentena se debe llevar a cabo así la persona tenga un carnet de vacunación. Es decir, si la persona ya fue vacunada en el Reino Unido, en Brasil, países donde también ya se están, donde ya pues está la vacunación también en firme, no es suficiente. Lamentablemente, pues ya Migración ha sido claro y lo ha dicho en varios programas en vivo que así la persona cuente con un carnet de vacunación debe hacer la cuarentena. Entonces acá están nuestras conclusiones. Los extranjeros pueden ingresar al país, sea mediante un permiso de ingreso y permanencia o una visa cuando procedan, siempre y cuando lo hagan a través de las aerolíneas con las cuales Colombia hayan emitido las autoridades correspondientes. Los colombianos podrán viajar a aquellos países en los cuales no haya medidas de restricción para el ingreso de colombianos. Y finalmente, pues es importante tener en cuenta que están restringidos los vuelos comerciales procedentes de Brasil y el Reino Unido, salvo que se trate de colombianos y extranjeros con visa de residencia. Y deberán hacer una cuarentena obligatoria. Bueno, ahora que ya tenemos nuestros extranjeros, ya aseguramos que el extranjero ingresó a Colombia, llevó todas las medidas de bioseguridad, ahora vamos a pensar qué tipo de contratación y qué esquema de vinculación va a tener ese trabajador extranjero con mi compañía. Antes de extender, y este punto es muy importante, antes de extender una oferta de trabajo a un extranjero para que preste sus servicios en Colombia, es necesario determinar qué esquema de vinculación el extranjero va a tener en el país. Entonces, cuando se trata de una transferencia intracorporativa de personal, es común que la intención del grupo multinacional sea que el trabajador permanezca en la nómina del país de contratación, pero que preste sus servicios en otro país por unos años,
Digamos, en este caso, por ejemplo, hablaríamos de una persona que está contratada en Alemania, queremos que haga una transferencia intracorporativa para que ofrece sus servicios en Colombia, pero, por ejemplo, la intención del grupo empresarial es que mantenga su contratación en el extranjero. Esto es lo que vamos a llamar para los efectos de este webinar una asignación internacional. Ahora vamos a ver qué pasa con las asignaciones internacionales en la legislación migratoria colombiana. Bueno. La normatividad migratoria colombiana no dispone una regulación sobre las asignaciones internacionales, con lo cual no son claros cuáles son los derechos y deberes de las personas que se encuentran trabajando en este tipo de esquema. No obstante lo anterior, la normatividad migratoria sí contempla la visa de visitante para ocupar cargo en una sede colombiana de una compañía con presencia en el exterior en virtud de una transferencia intracorporativa de personal. Al respecto, lo que nos dice la norma migratoria nos aclara es que este tipo de visa procede cuando en el marco de instrumentos internacionales vigentes existan unos compromisos específicos en materia de entrada o presencia temporal de personas de negocios. Claro, uno ve este tipo de visa y uno dice la maravilla. Tenemos una visa que se ajusta a la transferencia intracorporativa de personal. Ahora bien, a pesar de que este tipo de visa puede resultar atractivo para acomodar las asignaciones internacionales, es preciso señalar que este tipo de visa genera varios interrogantes y vacíos que pueden inducir a unos riesgos en materia laboral, como lo vamos a ver ahora más adelante. Para empezar, no existen instrumentos internacionales suscritos por Colombia en los cuales se contemplan las transferencias intracorporativas como una modalidad laboral o migratoria. Es decir, el tipo de compromiso más cercano que podríamos encontrar hace referencia a la exención de visas de negocios con algunos países, como por ejemplo con el espacio Schengen, o las visas con permiso de trabajo abierto sin patrocinio, como por ejemplo es el caso de las visas otorgadas en virtud del Acuerdo Mercosur. En virtud del Acuerdo Mercosur salen estas visas para que los nacionales de los países Mercosur puedan trabajar en Colombia. Pero no tenemos desafortunadamente nada que haga referencia a la figura de la transferencia intracorporativa. A estos efectos es preciso, es importante mencionar, pasando de compartir las diapositivas, actualizar las diapositivas. Bueno, actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga la visa por transferencia intracorporativa cuando se trata de nacionales de los siguientes países: el espacio Schengen, Corea del Sur, Canadá, México, Chile, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador, siendo que los acuerdos suscritos con estos países no figuran compromisos sobre un tratamiento laboral y migratorio especial para transferencias intracorporativas. Nos quedan cuáles son los vacíos en materia laboral. En la práctica, bueno, tenemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo otorga este tipo de visas en estos casos, pero ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en materia laboral que hace que cuando solicitemos este tipo de visa observemos los riesgos que tenemos. No los riesgos que se pueden presentar si no cumplimos con la normatividad laboral colombiana. Ahora bien, ya vimos los vacíos que hay, que desde lo migratorio sí hay una visa para transferencias intracorporativas, pero no está regulado, no sabemos cuáles son las posibilidades que tenemos, los derechos, las obligaciones que tenemos. Ahora miremoslo desde lo laboral. Las asignaciones internacionales tampoco se encuentran reguladas a la luz de la legislación laboral colombiana, y es por esta razón que este tipo de esquemas de prestación de servicios deben ser analizados con mucho detalle, independientemente de las posibilidades que encontremos desde el ámbito migratorio. Para poder entender los riesgos que se pueden presentar en este tipo de esquema, es necesario analizar dos principios laborales. Uno, el principio del contrato de realidad, y dos, el principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana. El principio del contrato realidad nos dice que, de conformidad con la normatividad laboral colombiana, el contrato laboral de trabajo surge una vez convergen los tres elementos básicos para su configuración. Los elementos son la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y dependencia del trabajador respecto a su empleador,
y un salario como contraprestación directa del trabajo realizado. Una vez se reúnen estos tres elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por la razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Por ejemplo, yo digo, no, pues es que esto, al señor le dimos una carta de asignación internacional y él está prestando sus servicios en Colombia en virtud de esa carta porque él mantiene su contrato de trabajo. Y es más, en la carta de asignación dijimos que su relación se va a regir por las leyes laborales alemanas y no las colombianas. De acuerdo con este principio, si el señor está o la señora está subordinada en Colombia, está prestando sus servicios en Colombia, le están pagando, independiente del lugar donde le estén pagando, pues estamos en una relación laboral. Hay un contrato de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y esto, en realidad, va a primar sobre cualquier acuerdo suscrito entre las partes. Como consecuencia de esto, el empleador va a estar en la obligación de cumplir con todas las obligaciones legales y económicas que se desprenden de una relación laboral, como el pago de prestaciones sociales, contribución al sistema general de seguridad social, el pago de prestaciones sociales para fiscales e indemnizaciones cuando sean procedentes. Estos son los tres elementos que les estaba contando, que una vez se configuran, pues estamos en una relación laboral. Tenemos otro principio, ya vimos el principio del contrato de realidad, y ahora vamos a ver el principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana, y en virtud de este principio, todas las relaciones laborales ejecutadas en Colombia están gobernadas por las leyes colombianas, independientemente de los acuerdos llegados entre las partes y la nacionalidad de las mismas. Esto es básicamente lo que les decía, si las partes digan que quieren que la relación laboral se rija por las leyes laborales de Alemania, pues como tenemos un sistema territorial, se van a regir por las leyes laborales colombianas. La aplicación territorial de la ley laboral colombiana ha tenido un desarrollo jurisprudencial interesante en torno a dos teorías, ¿sí? Para que entendamos de dónde venimos con esta teoría y por qué no nos procede la asignación internacional. Y es que hemos estado en torno a dos teorías, la teoría Lex Loci Solutionis y la teoría Lex Loci Contractus. La teoría Lex Loci Solutionis nos dice que la obligación se rige por la ley del lugar del cumplimiento. Y en este sentido se ha entendido que la ley del lugar del cumplimiento es aquel en donde los servicios se prestan. Y nosotros nos vamos por esa teoría en Colombia, pues nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Pero a su turno tenemos la otra teoría, la Lex Loci Contractus, que dice que la ley aplicable es aquella del país en el cual se celebró el contrato, independientemente del lugar donde se prestan los servicios. Entonces, en este sentido, si fuéramos por esta teoría, si fuera procedente la asignación internacional, porque yo tengo mi contrato que dio origen en Alemania, y así el servicio se presta en Colombia, pues de acuerdo con, si nos fuéramos por esta teoría, entonces sí sería posible y sería necesario aplicar la ley del lugar donde se firma el contrato. En virtud de lo anterior, los esquemas mediante los cuales un extranjero presta los servicios en Colombia a la luz de un contrato de trabajo en el extranjero son riesgosos si en Colombia no se cumplen con las obligaciones laborales correspondientes a cualquier contratación local. Voy a hacer acá la diapositiva que no estoy pudiendo pensarla. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Como tenemos estas teorías, pero nuestro Código Sustantivo del Trabajo se rige por esta teoría Lex Loci Solutionis, cuando nosotros implementamos de todas maneras un esquema de asignación internacional bajo la cual el extranjero se rige por las leyes del país de origen, donde se firmó el contrato, se nos van a presentar unos riesgos que son básicamente los siguientes. Reclamación por parte del trabajador solicitando que se declare la existencia de un contrato de trabajo sujeto a las leyes laborales colombianas. Otro riesgo que se nos presenta son que como consecuencia de dicha declaración, que se ordene el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales derivadas de la terminación del contrato de trabajo de ser el caso, y reclamaciones por parte de las entidades de seguridad social y parafiscales relativas al pago de los aportes del trabajador durante el tiempo que se prestó el servicio en Colombia. Es decir, yo puedo estarle pagando todas estas prestaciones sociales, por ejemplo, en el país de contratación, en la Alemania, pero sí es muy posible que si yo no le estoy pagando todos estos digamos, derechos laborales al trabajador acá en Colombia, está prestando sus servicios acá en Colombia, que el señor demande
y que pida todas estas cosas, que se le pague acá. Muy difícil decir que al señor le están pagando estos beneficios en Alemania porque tenemos estos principios laborales tan fuertes. Ahora bien, es posible concluir que esta posición pueda cambiar en el futuro a raíz de la sentencia SL 4085 de 2017. Esta sentencia es muy importante porque en esta sentencia la Corte analizó la procedencia de la aplicación de la ley laboral colombiana a una relación laboral que surgió en Suiza, pero que se ejecutó en Colombia. En este caso, la persona estaba, digamos, en un esquema de asignación internacional, tenía su contrato en Suiza, prestó sus servicios en Colombia y le pagaban, digamos, toda su seguridad social, sus prestaciones sociales y sus derechos laborales en Suiza a la luz de la normatividad de allá, pero el señor trabajaba en Colombia. El señor demandó, terminó el contrato, el señor demandó, y lo más procedente, de acuerdo a la jurisprudencia que había en ese momento, era que condenaran a la compañía a pagar todos estos derechos. Sin embargo, en este caso la Corte tuvo un análisis distinto y sostuvo que aun cuando el trabajador prestó sus servicios en Colombia, no le eran aplicables las leyes laborales colombianas, pues además de haberlo hecho por mutuo acuerdo, su empleador ejerció desde el territorio de otro estado, Suiza, su subordinación donde se contrató laboralmente. Esa es una sentencia interesante porque puede traer que a futuro se cambie esta percepción de la teoría Lex Loci Soluciones y la teoría Lex Loci Contractus y se abra la puerta a una regulación de las asignaciones internacionales en Colombia. Sin embargo, esto todavía no está regulado y por ende sigue, a pesar de la existencia de esta sentencia, sigue siendo un esquema riesgoso a manejar. Bueno, otro de los puntos que es importante tener en cuenta cuando tenemos trabajadores extranjeros es el salario. ¿En qué moneda le pago el salario? ¿Dónde le pago el salario? Y el salario es un elemento muy importante, digamos, a tener en cuenta en las ofertas laborales para tenerlo claro con el trabajador desde el comienzo. Desde el punto de vista del derecho laboral, sí existe una flexibilidad en cuanto al lugar del pago y la moneda empleada, ¿sí? Sin embargo, este tipo de prácticas contractuales deben contemplar todas las restricciones cambiarias que eventualmente pueden configurar una limitación a las condiciones de pago. Es así como desde la perspectiva, desde la normativa cambiaria, las obligaciones entre residentes cambiarios se deben surtir en pesos colombianos. Y para este efecto se entiende que son residentes cambiarios las personas naturales extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en Colombia por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y salida, durante un periodo de 365 días calendario consecutivos. Es decir, uno es residente cambiario, así sea turista desde la perspectiva migratoria, si la persona ha estado físicamente en el país por más de 183 días continuos o discontinuos en el periodo de un año. Es básicamente contar los mismos días como uno tiene en cuenta la residencia tributaria, independientemente del estatus migratorio. Si eso pasa, y mi empleador está acá en Colombia, a quien le presto mis servicios está en Colombia, pues esa obligación se debe surtir en pesos colombianos, de lo contrario yo estaría en una infracción desde la perspectiva cambiaria, así laboralmente yo tenga la posibilidad de hacerlo, porque laboralmente sí hay esa flexibilidad, pero estaría rompiendo como otras reglas que son importantes tener en cuenta. Así las cosas, ¿qué es lo que uno propone? Cuando el pacto en salario en moneda, por ejemplo, pactar el salario en moneda extranjera es plenamente válido y es una práctica común. Sin embargo, lo que uno recomienda es que dentro del contrato de trabajo se pacte a qué tasa de conversión se va a hacer, ¿sí? Porque, digamos, el pago efectivo, pues no es recomendable hacerlo en otra moneda por esta restricción que les estoy contando. Entonces, ahí la recomendación es que, a pesar de que yo le diga al trabajador, usted le voy a pagar tantos dólares, su salario es tantos, el equivalente a tantos euros, es bueno decir, pero te lo tengo que pagar en pesos colombianos y decirle bajo qué condiciones, cuál va a ser la tasa de conversión, si de pronto le voy a dar un bono semestralmente en el que yo haga un análisis de cuál fue la fluctuación y le dé como esa diferencia a título de un bono, todas esas cosas se pueden pagar. Pero es importante tenerlo en cuenta antes de cualquier situación. Entonces, básicamente lo que les he dicho, es importante que si se llega, bueno, este es otro tema.
Si se llega a pactar, que es muy común ver que a veces las partes dicen, bueno, yo le voy a pagar una parte del salario del extranjero en Colombia y le voy a pagar otra parte de su salario en su país de origen porque la persona tiene que pagar allá unas obligaciones, porque su naturaleza en Colombia es temporal y él tiene obligaciones allá en su país de origen. En ese caso, es importante tener en cuenta que lo que sea que yo le esté pagando al extranjero con ocasión de los servicios que está prestando en Colombia se debe incluir sobre la base para poder pagar las prestaciones sociales y seguridad social. Es decir, que si yo le estoy pagando parte del salario afuera y yo no estoy sobre esa base contribuyendo a seguridad social y pagando obligaciones laborales en Colombia, pues es posible que un juez me mande a hacer estos cálculos de nuevo, que la OGPP también ordene hacer un recálculo sobre estos pagos, porque el salario no es solamente lo que me están pagando acá, sino todo lo que me están pagando donde sea que sea, como retribución a los servicios que estoy prestando acá en Colombia. Bueno, ya hemos visto quiénes pueden ingresar a Colombia, quiénes no pueden ingresar a Colombia. Ya hemos visto cuáles son los esquemas de contratación a tener en cuenta, que básicamente resumimos es que si yo estoy manejando la figura de la asignación internacional, a pesar de que haya la posibilidad migratoria, hay unas restricciones laborales y en ese sentido la recomendación es igual contrátenlos localmente en Colombia. Y analicemos qué se puede hacer con el contrato en el extranjero, se pueden analizar diferentes opciones dependiendo de la compañía, pero la recomendación es contratar. Listo, hacemos un contrato de trabajo en Colombia y vamos a ver el tema del salario, que es otro tema importante. Ya vimos que aunque se pacte en moneda extranjera, el pago se debe hacer en pesos colombianos si la persona ya es un residente cambiario. Ahora ya vamos a ver unos temas adicionales que aun cuando se deben cumplir entre nacionales y extranjeros, pues generalmente surge la duda cuando se trata de extranjeros, y estos son los temas de las acreditaciones profesionales. ¿Qué es esto? Por regla general, para ejercer una profesión o actividad regulada, es necesario contar con una tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional correspondiente de Colombia, no de otro país. Para solicitar una tarjeta profesional es necesario contar con un título académico acreditado por el Ministerio de Educación de Colombia, convalidado en el caso de tratarse de títulos extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un título extranjero y lo vamos a convalidar, el tiempo de procesamiento puede tardar 1 año. Y a este tiempo toca sumar de que después de la convalidación tengo que solicitar la matrícula profesional, que esto puede tardar otros meses más. Sin embargo, pues este tiempo puede ser, es mucho y digamos la acreditación se necesita desde el primer momento en el que yo tengo el trabajador prestando sus servicios en el país y es muy difícil que, digamos, para recursos humanos la compañía en general pueda anticipar que voy a contratar a esta persona en 1 año y entonces le voy haciendo el trámite de la convalidación con 1 año de anticipación. Esto es básicamente imposible. Entonces, para esto, teniendo en cuenta esto, hay algunos consejos profesionales que emiten permisos profesionales temporales a los extranjeros que pretendan ejercer su profesión en Colombia de forma temporal. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no todos los consejos profesionales emiten permisos temporales y por esa razón es necesario analizar cada caso. ¿Cuál es la ventaja? Que el tiempo de procesamiento para un permiso profesional temporal es aproximadamente 3 semanas, ¿sí? Versus la convalidación, que es 1 año. Pero como no todos los consejos profesionales emiten permisos temporales, tenemos que mirar cada caso, además porque no todas las profesiones son reguladas, eso lo tenemos que mirar caso por caso, pero es algo muy importante que ustedes deben mirar cuando van a contratar a una persona extranjera, porque, por ejemplo, citar un ejemplo, puedo tener una persona que tiene muchísima experiencia en temas de ingeniería, y de alguna manera dentro del grupo multinacional se ha vuelto una persona de mucho valor porque conoce el know-how de la compañía. Lo traigo a Colombia que dirija toda una obra de infraestructura, pero resulta que el señor no es ingeniero. El señor dirige el equipo de ingenieros, sabe mucho, pero no es ingeniero. Acá en Colombia la experiencia, el conocimiento empírico, que es la experiencia, no sobrepasa ni equipara el título académico. Es decir, esta persona no puede realizar esas labores en Colombia, estaría ejerciendo de manera ilegal la ingeniería. Entonces, por esta razón, cuando tenemos ingenieros es muy bueno, digamos, profesiones reguladas, nombro la ingeniería por ser una de las profesiones que más atrae, digamos, la inversión extranjera acá a Colombia, el tema de las infraestructuras, de las compañías de
de software, donde el flujo de ingenieros es muy común y a veces estas personas no cuentan con las acreditaciones y, por ejemplo, si ya lo contratamos y luego nos damos cuenta que la persona no tiene un título profesional, pues estamos en una situación complicada porque tenemos al trabajador acá en Colombia, hicimos que se desplazara con su familia acá al país, y le decimos un mes después, señor, el título, porque es que nos dijeron que tenías que tener acreditación en Colombia y no lo tiene. Entonces, es importante hacer este chequeo antes de extender la oferta de trabajo a la persona, analizar cuál es el perfil de cargo que voy a tener con esta persona y analizar si la persona sí cumple con los requisitos aquí en Colombia. O sea, es decir, si tiene un título extranjero que yo pueda convalidar en Colombia o si tiene un título extranjero que yo voy a necesitar para poder pedir un permiso temporal profesional. Es decir, que no hagamos este estudio después de tener a la persona contratada porque después uno, ¿qué hace? Bueno, luego de mirar la acreditación profesional, ¿sí? Antes de contratarlo, de mirar si la persona puede llegar a ejercer el perfil de cargo que voy a ofrecer, si la persona cuenta con la posibilidad de solicitar un permiso o cuenta con su acreditación, vamos a mirar el tema de la visa. ¿Mm? La visa de trabajo y la cédula de extranjería. Entonces vamos a mirar cuáles son los trámites migratorios, algunos que continúan suspendidos y cuáles no están suspendidos en este momento. Para estos efectos es preciso tener en cuenta que los extranjeros que pretendan trabajar en Colombia deben solicitar una visa con permiso de trabajo. En general, las visas colombianas se pueden solicitar a través de un consulado colombiano en el exterior o dentro de Colombia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando el extranjero se encuentra físicamente acá. ¿Cómo decidir, digamos, si un extranjero, digamos, solicite su visa estando en Colombia? Pues, digamos, debe ser una persona que por su nacionalidad puede entrar al país sin necesidad de una visa. Entonces, para esos efectos yo debo verificar la nacionalidad de la persona. Por ejemplo, las personas de Alemania pueden ingresar al país sin necesidad de una visa. Eso no quiere decir que puedan trabajar, pero lo que sí quiere decir es que la persona puede ingresar al país sin visa y estando dentro de Colombia pueden solicitar su visa ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, o si la persona lo prefiere, pues pueden pedir la visa ante el consulado colombiano en su lugar de residencia. Acá es preciso tener en cuenta lo que les decía, las visas colombianas pueden tener un permiso de trabajo abierto, pueden tener un permiso de trabajo cerrado o simplemente no tener permiso de trabajo. Entonces, en este sentido, es preciso saber cuál es la visa apropiada para el caso. Entonces, las visas con permiso de trabajo abierto son las siguientes. Básicamente la visa de la categoría migrante en las subcategorías de cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano, la visa migrante por ser padre o hijo de nacional colombiano, por adopción, las visas de refugiado, las visas Mercosur, que en este momento se están otorgando a nacionales de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, y las visas de residente en cualquier subcategoría, es decir, por tiempo acumulado con ciertas subcategorías de visa tipo M, en los periodos determinados por la ley, por ser padre o madre colombiano, de colombiano por nacimiento, ser colombiano que haya renunciado a su nacionalidad, o haber realizado inversión extranjera en los montos equivalentes a 650 salarios mínimos mensuales. ¿Qué quiere decir? Que la persona con visa, que tiene una visa con permiso de trabajo abierta, puede trabajar en cualquier compañía sin necesidad de cambiar su patrocinio. Es decir, puede trabajar para la compañía A, puede trabajar para la compañía B, puede trabajar para las dos compañías, puede no trabajar, puede estudiar, puede hacer inversiones, puede ser freelancer, puede realizar cualquier tipo de actividad sin que esto vaya a afectar la calidad de su visa. Y son estas personas básicamente las que pueden ejercer los titulares de estas visas que están viendo acá proyectadas en este momento. Ahora bien, no todo el mundo tiene la facultad ni cumple con el criterio de elegibilidad para tener una visa con permiso de trabajo abierto y en ese sentido el extranjero pues puede pedir una visa con un permiso de trabajo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Una visa que requerirá del patrocinio de su empleador y solamente le va a permitir ejercer las funciones aprobadas en la solicitud de la visa y exclusivamente para esa compañía. Para los efectos de esta presentación hemos destacado
los siguientes tipos de visa que permiten la contratación laboral en Colombia mediante la modalidad de permiso de trabajo cerrado. Dentro de estas categorías estaría la visa migrante por contar con empleo fijo en Colombia o de larga duración o en virtud de una vinculación laboral o de contratación de prestación de servicios con persona natural jurídica domiciliada en Colombia. Esta es la visa más común cuando se trata de la movilización de trabajadores extranjeros que no tienen un vínculo consanguíneo en Colombia o no están haciendo una inversión extranjera significativa para los efectos migratorios. Entonces, esa es la visa más común, es la visa migrante por contar con un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios en Colombia. Sin embargo, también tenemos otras visas que tienen permiso de trabajo, como es la visa visitante para prestar servicios temporales a persona natural o jurídica en Colombia, y la visa por transferencia intracorporativa que vimos hace un momento, que, ojo, si nos funciona desde el ámbito migratorio como una transferencia intracorporativa, desde lo laboral exige de todas maneras que se cumplan con las obligaciones laborales que vimos anteriormente. Antes de cerrar con el tema, bueno, de la visa, es importante tener en cuenta que el titular de cualquiera de estos tipos de visa debe contar con una cédula de extranjería emitido como consecuencia de la visa. Es decir, yo primero solicito la visa, tengo la visa y ahora pido la cédula de extranjería. La cédula de extranjería es el documento de identificación del extranjero en el país para todos los efectos, es decir, para trámites tributarios, para trámites bancarios y financieros, para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Entonces ese va a ser el documento. Con la visa no es suficiente, es necesario solicitar la cédula. Digamos, normativamente hay un término de 15 días que uno tiene para solicitar la cédula, aunque en este momento las citas para solicitar las cédulas de extranjería están un poco demorados. En principio, digamos, la obligación es solicitar la cédula entre los 15 días siguientes a la aprobación de la visa, si la visa me la dieron estando aquí en Colombia, o si solicité mi visa estando en el extranjero, ese término de 15 días se cuenta desde el momento en que la persona ingresó al país. Es muy importante tener en cuenta, y preciso, digamos, en este momento que les he explicado que hay visas con permiso de trabajo abierto y visas con permiso de trabajo cerrado, es importante tener en cuenta que las visas colombianas pierden su vigencia de forma anticipada y sin que medie pronunciamiento de la autoridad migratoria si las razones que dieron lugar a su otorgamiento se modifican o acaban. Un ejemplo, yo tengo un contrato de trabajo con la compañía A y la compañía A me patrocinó mi visa migrante. La visa naturalmente vence en el 2023, pero mi contrato de trabajo termina hoy, independientemente de los motivos. ¿Esto qué quiere decir? Que mi visa perdió vigencia el día en el que terminó mi contrato de trabajo, porque esa visa fue otorgada con base en la relación contractual, una visa de patrocinio. Entonces mi visa termina de manera inmediata hoy que terminó mi contrato de trabajo y no en el 2023. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, el extranjero va a contar con 30 días hábiles desde el momento en el que cambió la condición, es decir, en este caso terminó el contrato, va a tener 30 días hábiles para salir del país o solicitar una visa nueva. Yo no puedo trabajar, el extranjero no puede trabajar en ese término. Obviamente esos 30 días hábiles van a ser menos si, digamos, la fecha de expiración natural es inferior, pues se tiene en cuenta pues ese término. Pero eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces muchos extranjeros tienen su visa con vencimiento al 2023, por ejemplo, termina el contrato de trabajo y ellos creen que siguen teniendo una visa. Esto es falso. Pasan esos 30 días hábiles siguientes a la terminación del contrato y el extranjero entra en permanencia irregular en el país, que es una infracción migratoria cuya consecuencia principal es la deportación. Entonces no queremos entrar en este tipo de situaciones y es importante tener en cuenta esto. Vamos a hablar de cuáles términos se encuentran habilitados en este momento. Y esto es porque durante el aislamiento preventivo obligatorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia suspendieron algunos términos y servicios. Varios de estos se reanudaron ya hace algún tiempo mediante la resolución 1585 del 24 de junio del año pasado y mediante la resolución 2223 de septiembre del año pasado. Es preciso tener en cuenta que aun cuando ya se han reactivado la mayoría de los trámites, los nacionales y extranjeros que requieran adelantar algún trámite ante Migración Colombia deben solicitar una cita previa, algo que no era necesario antes en la mayoría de los casos,
Y el complique es que las citas están demoradas porque migración está operando con un 30% de su capacidad normal. Esto para, digamos, mantener los protocolos de distanciamiento y todos los protocolos de bioseguridad. Pero lo que ha causado es que es difícil conseguir las citas y como hay unos términos que se deben cumplir, pues digamos, es importante como solicitar las citas con tiempo. En este momento, los trámites que aún se encuentran suspendidos, porque todos ya, la mayoría ya se reanudaron, son el estampado de la visa en el pasaporte. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? En este momento las visas están otorgando la visa electrónica. Es una visa que te llega por correo electrónico, pero no se está haciendo el estampado en el pasaporte del extranjero en este momento. Eso no quiere decir que el extranjero esté en permanencia irregular, que tenga alguna irregularidad, simplemente que cuando viaje, salga y entre el país, debe mostrar su visa electrónica también para que Migración Colombia le estampen un ingreso, no como turista, sino un sello que corresponda a la visa que tiene. Es importante que lo muestren porque a veces, digamos, los canales entre Cancillería y Migración Colombia pues no están a veces completamente alineados, entonces es importante que cuando ustedes entren al país o salgan, muestren la visa electrónica, la tengan impresa y la guarden, digamos, en el pasaporte hasta el momento en el que se habilite el estampado de la visa. Otro trámite que se encuentra en este momento suspendido es el cambio de visa de visitante a otra categoría de visa estando dentro del país. Hasta antes de la pandemia, por ejemplo, si yo tenía una visa de visitante, era muy posible que yo pasara la visa de migrante sin ningún problema, o la visa residente, si cumplía con el criterio de elegibilidad, y lo podía hacer estando dentro de Colombia sin ningún tipo de restricción. Con las medidas que tomó el Ministerio y Migración Colombia, durante la pandemia se suspendieron, digamos, los cambios, estos tipos de cambio estando dentro de Colombia. Esa medida, esa restricción aún se encuentra, entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno. Finalmente vamos a hacer un barrido sobre las obligaciones adicionales para las compañías que contratan trabajadores extranjeros. Estas obligaciones se deben surtir independientemente del tipo de visa que tenga el extranjero o su estatus migratorio. Por ejemplo, si tenemos también venezolanos que no tienen visa, sino que tienen el permiso especial de permanencia, documentos que son distintos a la visa, es importante tener en cuenta estas obligaciones porque no cumplir con estas obligaciones nos puede poner como compañía en una investigación administrativa que termine en sanciones que pueden ir desde lo migratorio hasta los 100 salarios mínimos y desde lo laboral hasta los 5.000 salarios mínimos. Estas obligaciones son las notificaciones al CIRE y las notificaciones al RUTEC. Para dar inicio, las empresas que contratan o reciben extranjeros tienen la obligación de notificar a Migración Colombia sobre el inicio y terminación de actividades dentro de los 15 días calendarios siguientes a cada hecho. Estas notificaciones deben hacerse a través del Sistema de Información de Extranjeros, que es el CIRE. Yo acá quería hacer la aclaración que las notificaciones del CIRE no solamente se deben hacer cuando se contrata a personas, sea mediante un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios, sino que estas notificaciones al CIRA se deben hacer cuando yo recibo trabajadores extranjeros como visitantes de negocios, por ejemplo, porque la norma nos dice que es cuando las personas reciban un beneficio, sea o no económico. La posición de Migración Colombia es que si yo recibo, por ejemplo, yo, un ciudadano alemán que no necesita una visa para entrar a Colombia, entra con sus meros sellos de ingreso y permanencia, viene a una reunión de negocios corta. Yo, para Migración Colombia, la posición y la interpretación de la ley es que la compañía debe notificar del ingreso y salida del extranjero dos hechos distintos dentro de los 15 días siguientes, calendarios siguientes a cada hecho. Importante tenerlo en cuenta. La otra notificación que yo debo tener en cuenta es las notificaciones al RUTEC. Desde el 9 de marzo de 2019, las empresas que contraten los servicios extranjeros, acá sí hablamos de contratación, sea un contrato de trabajo o de prestación de servicios, la compañía tiene la obligación de notificar al Ministerio del Trabajo sobre esta vinculación y desvinculación a través del Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, que es el RUTEC, es una plataforma que ustedes van a encontrar en la página del Ministerio del Trabajo. En este caso, la notificación de vinculación se debe hacer dentro de los 120 días calendarios siguientes a la fecha de inicio.
pero las modificaciones, también yo debo notificar la terminación o modificación, y es en este sentido que yo voy a tener 30 días calendario para hacerlo. Es decir, las notificaciones del CIRE, tenemos un término de 15 días calendario estándar para inicio y terminación, pero cuando tenemos, digamos, las notificaciones al Ministerio del Trabajo en el RUTEC, voy a tener dos términos diferentes, la notificación de vinculación dentro de los 120 días calendario siguientes al hecho, y cuando se termine la relación laboral o se termine la relación con el contratista, voy a tener un término de 30 días calendario siguientes al evento para poder hacer la notificación. Finalmente, además de estas obligaciones que vimos, las notificaciones, es importante tener en cuenta que el empleador o contratante, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que se desprenden del cumplimiento del contrato, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la terminación del vínculo o cancelación o terminación de la visa, deportación o expulsión, deberán sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último país de residencia del extranjero contratado o vinculado, así como de sus familiares o beneficiarios. Es decir, yo tengo un extranjero y termina su contrato, sea porque yo como empleador decido terminar el contrato, sea porque el trabajador renunció o por mutuo acuerdo, por las razones que sean, yo debo pagar los gastos de regreso del extranjero a su país de origen o su último lugar de residencia del extranjero y de su familia. En el caso en el que el extranjero no haga uso de los gastos de regreso, el empleador deberá notificar de esta situación a Migración Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término. Y en este caso, pues ya el empleado, el extranjero deberá asumir sus propios gastos de regreso. ¿Cuándo cesa la obligación? La obligación de pagar los gastos de regreso cesa si el extranjero tiene una visa de residente o una visa de refugiado. La normatividad migratoria no nos da otra excepción en este momento, entonces, digamos, la posición más conservadora es pagar estos gastos de regreso. ¿Cómo se pueden pagar? Las compañías tienen, ¿y qué son los gastos de regreso? También tener en cuenta, digamos, la posición del ministerio es que los gastos de regreso corresponden al pago de los tiquetes, pero digamos, laboralmente hay una obligación similar, que es cuando, digamos, el contrato se termina por ocasión del empleador y el empleado se desplazó de ciudad, digamos, cambió su lugar de domicilio para poder acceder a este trabajo. La ley laboral nos habla del pago de unos gastos razonables, entonces, atando esto a la obligación laboral que nos habla de gastos razonables, nosotros consideramos que la posición más conservadora es que pagarle lo razonable al trabajador. Por ejemplo, si yo supe que el trabajador trajo toda su mudanza al país, o si yo hice un acuerdo de mudanza, por ejemplo, para que viniera a Colombia, yo le pagué sus gastos, no solamente los tiquetes, sino los gastos de su mudanza, pues uno consideraría que lo razonable es no solamente darle los tiquetes, sino darle lo que yo sabía que la persona incurrió para poder llegar al país, para que esta persona, digamos, esté en una posición igual o similar a la que estaba antes de iniciar el contrato de trabajo. Eso ya depende, digamos, de las políticas internas de la compañía. ¿Cómo darle los gastos de regreso? Pues uno puede o pagarle, darle un beneficio extralegal en una carta aclarando que se le está dando un dinero para la compra de los tiquetes, o también lo que uno puede hacer es ponerlo a disposición del trabajador, decirle, mire, dígame cuándo va a salir del país, usted tiene que salir del país en este término, yo tengo 30 días calendario para pagarle sus gastos, los pongo a disposición, dígame cuándo se va para yo pagarle y comprar los tiquetes. Si el empleado pues no hace uso de este ofrecimiento que está haciendo el empleador, pues entonces en ese caso ya tenemos que notificar a Migración Colombia dentro de los 5 días calendarios siguientes a estos 30 de plazo. Esta es la última obligación que vamos a ver con relación a las obligaciones del empleador. Espero que hayan disfrutado de este espacio y bueno, yo quedo muy pendiente de cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto. Bueno, Diana, muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos a empezar. La vinculación de un profesor extranjero que dará clases virtuales debe cumplir las normas migratorias si es modalidad ad honorem, es decir, no recibirá salario.
Bueno, pues es que sí, es una persona, si yo voy a tener una persona en nómina, ¿sí? Voy a tener que afiliarlo al Sistema General de Seguridad Social y para esos efectos voy a necesitar una cédula de extranjería, ¿sí? Y para poder tener una cédula de extranjería, pues voy a necesitar una visa. Ahora, las visas tienen una naturaleza territorial, es decir, la visa me sirve para que yo trabaje dentro del territorio colombiano. Lo voy a tener trabajando de modo remoto, pero pues si lo voy a tener como un empleado mío y voy a necesitar afiliar a Seguridad Social, pues de todas maneras voy a necesitar la visa por el tema de la afiliación a Seguridad Social. Pero si es un contratista independiente, pues uno diría que no, porque pues no lo voy a tener en nómina. Esa persona, si no está en Colombia, pues no va a tener que pagar acá seguridad social en el país. Entonces, pues en ese sentido no sería necesario. Todo va a depender de la forma de vinculación y si yo voy a necesitar su cédula para afiliar la seguridad social en el país. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si se trata de una profesión regulada, pero se contrata al extranjero para otro oficio o cargo, ¿eso es posible? Depende porque los consejos profesionales, especialmente lo que conlleva la ingeniería, son muy celosos con el ejercicio de su profesión. Entonces, para ellos, el simple hecho de que yo hubiese tenido en cuenta el perfil académico del extranjero para contratarlo, para ellos es un elemento suficiente para que se considere que la persona está ejerciendo su profesión. Ahora, eso eso es entrar a discusión porque, por ejemplo, pues las profesiones reguladas, el ejercicio, pues son unas actividades muy puntuales. Por ejemplo, en la ingeniería, si estamos hablando del ejercicio técnico, es la ingeniería, ¿sí? Que es lo primero que uno se le ocurre, una actividad técnica, pues es ingeniería. Pero también hay otro ejercicio de actividad de la ingeniería, como es la planeación, la dirección, y hay profesiones afines, como por ejemplo la administración de obras civiles. No estoy necesariamente ejerciendo la profesión, pero por ejemplo, si el objeto social de la compañía tiene que ver con la ingeniería de alguna manera, el objeto social de la compañía tiene que ver con la ingeniería de alguna manera, ¿sí? Yo contrato a una persona para ejercer un rol administrativo, pero su perfil profesional es ingeniero. Eso yo les digo que, por ejemplo, para el COMIA, que es el consejo profesional más grande de la ingeniería, para ellos ya es elemento suficiente considerar que la persona está ejerciendo la ingeniería en el país. De todas maneras, cuando uno tiene áreas grises, ¿sí? La recomendación es elevar un derecho de petición al consejo profesional correspondiente y ellos de verdad que son muy colaboradores y muy proactivos en la respuesta a estos derechos de petición, pero lo que les digo, en este tipo de casos es muy probable que el consejo diga que sí es necesario que la persona cuente con acreditación nacional. Gracias, Diana. Respecto a las acreditaciones profesionales, si el servicio lo va a prestar de manera virtual, ¿debe igual convalidar el título? Bueno, ahí viene una zona, es una zona de discusión, en realidad es un área gris porque, por ejemplo, las acreditaciones son territoriales, ¿no? O sea, pues si yo voy a ejercer la ingeniería, por ejemplo, en territorio colombiano, pues necesito estar certificado para ejercerla, pero si no voy a estar ejerciendo en territorio colombiano, pues uno diría que en principio no. Sin embargo, la respuesta no puede ser así porque, por ejemplo, si yo tengo una persona en el extranjero que está haciendo la planeación, está realizando los estudios, está dirigiendo un proyecto que finalmente se está ejecutando en territorio colombiano, pues uno diría que sí es necesario, yo creería que sí es necesario en la medida en la que el resultado de ese trabajo que esa persona está haciendo desde afuera sí está teniendo un impacto en territorio colombiano y el objeto, digamos, de las acreditaciones profesionales es básicamente una limitante al ejercicio del derecho al trabajo y la libertad de oficio y es una limitante cuando entre el Estado a proteger bienes jurídicos de más valor, como es proteger al resto de la sociedad del riesgo, ¿no? De un riesgo que pueda ocasionar el ejercicio de una profesión. Entonces, digamos, en el tema de la ingeniería, pues, digamos, la construcción de un puente, alguna obra de infraestructura mayor, pues, digamos, su ejecución en territorio colombiano, pues, va a representar un riesgo. Entonces, en ese sentido, pues sí tendría lugar que aun cuando se estén ejecutando estos estudios desde afuera, pues digamos que si van a tener un impacto acá en Colombia, pues que esas personas sí cuenten con las credenciales mínimas solicitadas en el país. Entonces, pues va a Perfecto. depender del caso, pero digamos, ese sería como en la onda en la que están mirando los consejos profesionales en este momento la situación. Va a depender del tipo Gracias. de funciones que se están ejerciendo desde afuera. Ok, ¿actualmente existe algún convenio o tratado de eximir el aporte de AFP? No que yo sepa.
digamos, con pensiones lo que hay en este momento, con pensiones lo que hay en este momento es que si yo, por ejemplo, tengo a un extranjero que está cotizando a pensión en su país de origen, entonces, pues digamos, no tendría la obligación de cotizar a pensiones acá dentro de Colombia, ¿sí? Esa obligación, de todas maneras, es bueno mirarla porque, digamos, si yo tengo una persona que está permanentemente en Colombia y va a trabajar permanentemente en Colombia, es un extranjero, y cotiza en el extranjero por el mínimo, finalmente se va a pensionar en el extranjero por el mínimo, y digamos acá en Colombia venga un salario, pues que si hubiera cotizado aquí en Colombia hubiera recibido una pensión bastante alta, pues uno no sabe si esta persona vaya a demandar más adelante. Diga, yo trabajé 20, 30 años en Colombia, a mí no me hicieron cotizar a pensión porque como yo cotizaba en el extranjero, entonces pues no me hicieron cotizar, pero resulta que mi pensión en el extranjero me llegó por el mínimo y acá en Colombia, pues si yo me hubieran hecho cotizar, pues me hubiera llegado a una pensión muchísimo más alta. Es posible que ese tipo de demandas se den más adelante, pero en este momento sí hay esa excepción. También hay acuerdos digamos, para también pensionales con Chile, con España, que son acuerdos un poco distintos, en donde se tiene en cuenta, digamos el tiempo cotizado, digamos, las contribuciones que se hayan hecho finalmente en el lugar donde la persona se vaya a pensionar. Pero más allá de eso, pues digamos, no hay acuerdos, digamos, globales o acuerdos y por ejemplo, hay países donde no hay acuerdos. Por ejemplo, en Canadá, si una persona que trabajó varios años en Canadá contribuyó a pensión, se vino acá a Colombia, empezó a contribuir a pensión, pues digamos, básicamente ese tiempo que contribuyó en Canadá, pues ese tiempo se perdió de la pensión y digamos, es otro de los riesgos en el mundo de las asignaciones internacionales, que hay muchos vacíos frente al lugar en donde la persona finalmente debió haberse pensionado, y yo creería que esas son las demandas que vamos a ver a futuro. Listo. En el caso puntual de extranjeros venezolanos, ¿cómo es el manejo para poder ver antecedentes legales y tiene requisitos específicos? No me queda claro frente al tema procedimiento para antecedentes legales. No, se pueden reformular Sí, la pregunta, si no sí, me queda claro. exacto. Dice, en el caso puntual de extranjeros venezolanos, ¿cómo es el manejo para poder ver antecedentes legales? Pues, digamos, con los extranjeros, los antecedentes policiales se pueden solicitar, digamos, a la policía. Hay un correo aparte para ellos, pero digamos, para ver los antecedentes de los colombianos es un procedimiento distinto. En realidad no tengo en este momento como a mano el correo a través del cual se deben solicitar, pero digamos, con los extranjeros, independientemente si son venezolanos o no, el método para solicitar los antecedentes es distinto al que se hace para los nacionales colombianos. Y es un procedimiento más largo, toca mandar un correo, hay un tiempo de procesamiento, es decir, no hay una visibilidad inmediata, y es, digamos, lo que solicitan a veces para procesos de visa. Pero no tengo ahorita el correo, yo lo busco y no sé si lo puedo hacer llegar por este medio. Sí, claro que sí. Actualmente las visas de trabajo se incluyen en la categoría M. No todas, o sea, lo que vimos es que las visas pueden tener permiso de trabajo abierto, pueden tener permiso de trabajo cerrado o pueden no tener permiso de trabajo en lo absoluto. Dentro de las visas de categoría con permiso de trabajo abierto tenemos algunas de las categorías M, pero también tenemos la visa de residente que tiene un permiso de trabajo abierto. Dentro de las categorías de permiso de trabajo cerrado tenemos algunas dentro de la categoría de M, migrante, pero también tenemos unas dentro de la categoría visitante. Entonces, no solamente las M, básicamente para decir que dentro de las tres categorías de visa grandes, que son visitante, migrante y residente, hay con permiso de trabajo. Perfecto. ¿Cómo se manejan los procesos disciplinarios para el caso de extranjeros y cómo es el manejo de incapacidades y ausentismos injustificados? El procedimiento, digamos, todos estos procedimientos laborales van a ser iguales independientemente de la nacionalidad del extranjero. O sea, como lo haces para colombianos, lo haces para extranjeros. Ok, ¿qué sucede si la visa de trabajo expiró por terminación laboral durante la pandemia y el extranjero no logró salir del país, pero sacó un permiso especial para permanencia? Acá nos ponen entre paréntesis Eh, caso de los venezolanos. sí, porque lo que pasa es que el permiso especial de permanencia es solamente para venezolanos. No, si el extranjero tiene un permiso especial de permanencia, básicamente quedó subsanada su irregularidad. ¿Mm?
Lo que sí va a tener que hacer la compañía, lo que debió haber hecho el empleador es, si la persona pasó de, no, porque tú me dices que en este caso la persona perdió su trabajo y consiguió el permiso especial de permanencia. Entonces, en este caso, pues la compañía debió haber notificado la terminación de la relación laboral con el trabajador a las autoridades migratorias a través del CIRE, de las autoridades al Ministerio del Trabajo a través del RUTEC, pero el trabajador, si el extranjero logró asegurar su permiso especial de permanencia, pues ya está legal en el país. Lo que esa persona tiene que tener en cuenta es que acabó de salir el estatuto temporal para venezolanos, y de acuerdo al estatuto que todavía no se ha implementado y todavía estamos esperando las resoluciones de implementación, pues dicen que algunas personas que tienen PEP pues van a salir unos procedimientos especiales, porque la idea es que en el futuro no hayan PEP, sino que todos tengan el permiso que surge a través del estatuto nuevo. Entonces, para que estén muy atentos a cómo va a ser la implementación de estos permisos a través del estatuto, porque a lo mejor les toque cambiar de PEP al permiso del estatuto. Entonces, tenemos que ver cómo se implementa para poder ver qué acciones toca tomar. Perfecto. En plena pandemia es bueno reactivar, aparte de la economía, reactivar el tema de las vacunas. A nivel internacional, la única vacuna que se puede exigir es la de fiebre amarilla. ¿Qué requisitos de vacunación exigen a los extranjeros que vienen a trabajar en Colombia? No, en este momento, lo que les decía, tener la vacuna, por ejemplo, del COVID, no es una razón para que la persona se exima del cumplimiento, digamos, de la prueba PCR. En este momento, lo que les decía, los extranjeros que vienen a Colombia es que cumplir con los protocolos de bioseguridad, llenar el formulario CheckMe, tener el Corona App al día. Y en cuanto a temas de vacuna y eso, solamente se les va a exigir la prueba PCR realizada con 96 horas de anticipación máximo. Si la persona no tiene la prueba PCR, no la pudo obtener por cualquier razón, esa persona deberá entrar en cuarentena preventiva por 14 días. Si la persona tiene la vacuna, el carnet de vacunación del COVID no es razón para que no se haga la prueba PCR o entre en cuarentena. Y la otra restricción es las personas que vengan de origen del Reino Unido y de Brasil, y que puedan entrar al país, es decir, solamente los colombianos o residentes o extranjeros con visa de residencia, pues estas personas tendrán que entrar en una cuarentena de 14 días. Pero pues más de eso no hay una exigencia distinta. Ok, en los casos que no se va a vincular al trabajador, una empresa colombiana contrata un servicio con una empresa alemana que envía personal a Colombia por un periodo menor a 30 días. ¿Qué debe considerar la empresa en Alemania para enviar su personal a Colombia? Bueno, como no va a haber una vinculación, ¿sí? Y de todas maneras la normatividad laboral colombiana no prevé este tipo de cosas, o sea, traigo el asunto. Si la empresa alemana fuera una empresa colombiana que yo contrato acá, empresa A y empresa B contratan la prestación de un servicio, y para la prestación de ese servicio, la empresa B me va a enviar unos trabajadores a empresa A para que ejecute ese servicio por 30 días. Evidentemente, pues no va a haber una subordinación, no los voy a contratar, no son trabajadores míos, son trabajadores de la otra compañía con la cual contraté la prestación de ese servicio. ¿Qué pasa en ese caso? Centrarlo en el elemento colombiano para entrar al elemento extranjero. Pues en ese caso yo debo verificar, digamos, que estas personas tengan cobertura en seguridad social, especialmente en lo que atañe a riesgos laborales, porque si esa persona pues está ejecutando servicios en mis premisas y resulta que además yo comparto el mismo objeto social entre contratante y contratista, pues puedo tener de pronto un riesgo y puede haber una solidaridad por cualquier accidente que le pase a esta persona, cualquier reclamo que haya. Ahora bien, tenemos la compañía en Alemania, entonces, ¿qué pasa? Yo cómo verifico el tema de riesgos. Si esa persona, digamos, viene por menos de 30 días al país, no la voy a contratar, no está afiliada a Seguridad Social, no tiene cobertura en riesgos, porque está contratada en Alemania. Si a esa persona le pasa algo en Colombia, en mi empresa, pues de pronto sí puede haber un riesgo para mí, si esa persona no tiene cobertura. No hay una respuesta, ¿sí? Porque laboralmente no está contemplada estos temas de las asignaciones internacionales, de esta movilidad internacional que debería estar regulado precisamente por este tipo de casos, pero la recomendación es, algunos clientes lo hacen, que la persona, el extranjero, viene acá a Colombia y se afilia como independiente y contribuye a seguridad social como independiente para tener cobertura. Digamos, en todos los temas de seguridad social. O alternativamente dicen, no, yo no voy a gastar el dinero en eso, yo pues que venga acá a Colombia y pues ya,
Entonces, por lo menos que esa persona tenga un seguro internacional de salud con una cobertura bastante amplia, cosa que si le pasa algo acá en Colombia, pues digamos tenga cobertura por lo menos en salud. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿El PEP de los venezolanos o el permiso de protección temporal que acaba de ser decretado, perdón, por el gobierno nacional, permitirá a los venezolanos trabajar efectivamente o simplemente es una forma de otorgar un estatus migratorio? Es un estatus migratorio que les va a permitir trabajar. Quisiera saber cómo es el proceso de contratación de un docente extranjero para dictar clases online en la Universidad Nacional de Colombia. Ujú. Bueno, creo que eso ya lo hablamos, creo que eso se abordó como la respuesta en la primera pregunta. Que todo va a depender del tipo de contratación. Si yo lo voy a tener contratado como un trabajador, como un empleado, como un trato de trabajo, pues yo para poderlo, lo voy a tener que afiliar al Sistema General de Seguridad Social. A pesar de que el sistema tenga una cobertura territorial, yo voy a tener que afiliarlo. Es mi obligación como empleador y para poder afiliar un extranjero al Sistema General de Seguridad Social me van a pedir la cédula de extranjería. Para poder solicitar la cédula de extranjería, pues voy a tener que pedir una visa. Si la persona no tiene un vínculo consanguíneo en Colombia ni va a hacer una inversión o similar, pues voy a tener que, más probable es que voy a tener que pedirle una visa migrante por contrato de trabajo. Y pues es preciso tener en cuenta que estas visas expiran de manera anticipada, su vigencia se pierde de manera anticipada si el extranjero permanece más de 180 días de corrido por fuera del país. Entonces voy a tener que prever que el extranjero tiene que venir a territorio colombiano al menos 2 veces al año para que no esté por fuera por más de 180 días y no me venza la visa. Si yo no lo voy a contratar como trabajador, sino que va a ser un contratista independiente, pues en realidad pues no hay territorialmente, no va a estar en Colombia y pues yo como empleador no voy a tener la obligación de afiliarlo a Seguridad Social, entonces en ese sentido pues no sería necesario que la persona solicite una visa. Todo va a depender de la modalidad de contratación. Perfecto. Acá nos preguntan cuáles son los requisitos para solicitar la visa Mercosur. Bueno, los requisitos para la visa Mercosur es una visa que está atada simplemente a la nacionalidad del extranjero. Básicamente el requisito clave es contar con un certificado de antecedentes penales eh, emitido en los últimos 3 meses. El certificado debe ser del país de origen o el país en el cual haya residido en los últimos 3 años. El documento debe venir apostillado y traducido al español, digamos, pues en el caso de Brasil. Ese es el documento principal. Van a haber otros requisitos como por ejemplo la foto, el formulario, el último sello de ingreso de salida del país, el pasaporte vigente. En la práctica, sí se han presentado requisitos adicionales en virtud de la reciprocidad entre los países, como por ejemplo con Argentina lo que pasa mucho es que han exigido que ese certificado de antecedentes penales diga que tiene una cobertura de los últimos 10 años. Esto lo están haciendo en reciprocidad y pues digamos en Argentina pues sí emiten este tipo de documento en esos términos, entonces es lo que por ejemplo ha tocado expedir. Hemos visto también en los últimos meses que han preguntado que la persona que va a hacer en Colombia, que si tiene un contrato, que dónde va a trabajar y que se emita una carta, que digamos el futuro empleador emite una carta diciendo que la persona va a estar trabajando en Colombia. Estos requisitos que estoy mencionando son en virtud de la discrecionalidad, pero que no emanan de la normativa migratoria. Lo que también están pidiendo es, por ejemplo, que la persona aporte un certificado médico internacional o que aporte afiliaciones que haya contribuido al Sistema General de Seguridad Social, lo cual a veces es un poquito complicado si la persona llega al país, es nueve, pues no se ha afiliado a Seguridad Social porque precisamente no tiene la cédula de extranjería y para eso lo están pidiendo, pero están pidiendo este tipo de cosas, los seguros internacionales que demuestren una cobertura o afiliaciones a Seguridad Social. Generalmente, pues digamos, uno las puede aportar cuando se trata de renovaciones de visa, pero son ya requisitos adicionales que están emanando últimamente y en virtud de la discrecionalidad de la autoridad. Pero el documento madre es el certificado de antecedentes penales del país de origen o del país de residencia de los últimos 3 años. Gracias, Diana. Si tengo un trabajador como contrato laboral en el extranjero y contrato laboral en el país,
¿Puede el trabajador reclamar su retiro de liquidación basado en los dos contratos laborales en Colombia? Pues es que depende, ahí yo lo que decía, lo que les decía, que todo va a depender de cómo manejo la relación laboral en Colombia y afuera. Si yo tengo una persona con dos contratos, pero en realidad lo que pasa es que él está ejerciendo, por ejemplo, un trabajo en Alemania y yo le estoy, por ejemplo, un trabajo que representa el 20% de su tiempo, lo está ejerciendo en Alemania a la luz de su contrato de trabajo alemán, pues esta persona no me va a poder reclamar que yo le haga una liquidación incluyendo la porción de salario que venga en Alemania, toda vez que se trata de una relación laboral completamente independiente. Pero ahora bien, si yo le estoy pagando en el extranjero a manera de ficción, porque en realidad la persona todo su trabajo lo está realizando en Colombia para la compañía colombiana, y yo lo que estoy haciendo es que le estoy pagando una parte afuera y es una ficción, si es posible que la persona me diga y me reclame que pues en realidad su salario no es solamente, digamos, los 50 que recibe en Colombia, sino los 50 más los 30 que recibe en el extranjero, porque todo su servicio lo ha prestado en Colombia, que esto que le estaban pagando afuera fue excluido de la base de liquidación para sus obligaciones. Entonces, pues en esos casos, pues sí me pueden reclamar. ¿Sí? Entonces, si lo que me están pagando afuera es una ficción, pues sí me pueden reclamar, pero si se trata de relaciones laborales completamente delimitadas y que correspondan a una realidad, pues no lo podrá hacer. Bueno, Diana, ya con eso hemos terminado toda la sesión de preguntas. Te agradezco muchísimo porque, pues, si bien todos estaban bastante interesados en este tema, acá nos podemos quedar, yo creo que otra hora más y siguen surgiendo y surgiendo cosas. Entonces, pues a todos los invito a socializar con Diana. Ahí están los datos en este momento en pantalla. Cualquier cosa, pues también a través nuestro, a través de la Cámara Colombo-Alemana, podemos hacer llegar las respuestas o los ponemos en contacto. Cualquier inquietud, con muchísimo gusto. Vamos a hacerles llegar la presentación para que igual puedan ahondar un poco más en los temas, socializarla con sus colegas. Y nada, de nuevo quedamos atentos a cualquier cosa. A Brigaro Urrutia, muchísimas gracias por este apoyo con este webinar. Diana, mil gracias también a ti. No, con muchísimo gusto y pues no sé si es posible compartir mi correo, yo estoy pues presta a asesorarlos. Sé que pueden tener preguntas, es un tema bastante largo que tratamos de acomodar en el espacio que teníamos, pero por supuesto que hay preguntas y hay cosas pues, que de pronto ustedes quieran explorar, pues acá estamos a la orden. Perfecto, Diana. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad.